Buenas tardes, estamos reunidos el día de hoy para hacer la segunda entrevista. Estoy con Fernando Melo, a quien me voy a permitir darle una breve introducción de los servicios que brinda la empresa denominada Buenas Prácticas y Compliance para Empresas, SC. Bueno, entonces procedamos con esta entrevista. El año pasado estuvimos trabajando algunas personas respecto a una idea de que es necesario que las empresas, además de que hagan bien las cosas, pues bueno, cumplan con la ley. Eso obviamente no es nuevo, ¿verdad? Sin embargo, queremos aprovechar y nosotros creemos que es una oportunidad de negocio el hacer bien las cosas por un lado y segundo, el que la normatividad cambió y me voy a permitir explicar a qué se refiere. Anteriormente, las leyes solamente reconocían a las personas físicas como los sujetos que pudieran delinquir y entonces existen penas para las personas pues, por robar, por maltratar, por quitar, por hacer una serie de cosas, ¿no?, que dice la ley. Pero las personas morales no estaban incluidas. Y resulta que a partir del año pasado, aunque esta modificación viene del 2016, no se había hecho mucho caso porque en la Ciudad de México no se había promulgado un código penal en donde se incluyera esta figura de el llamado compliance. Y entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que las personas morales, es decir, las empresas, pueden ser utilizadas por las personas físicas para cometer un delito. Un ejemplo de esto sería, pues la persona moral empresa tiene una cuenta y que quien la utiliza es una persona física, una cuenta bancaria. Entonces usa la cuenta bancaria de la empresa para recibir, vamos a poner un ejemplo de recursos de procedencia ilícita. Y entonces como la cuenta en el banco ya pasó por todos los controles, pues nadie o prácticamente nadie podría asegurar que ya esos controles fueron superados. ¿Por qué? Porque el recurso llega a lo mejor en pacas de dinero y la persona va y las deposita. Y como es un quehacer diario que hace la empresa, pues aparentemente se podría esconder ahí, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pues eso ya es un delito porque está haciendo una maquinación y a lo mejor a quien deberían de juzgar o ponerlo en el bote pues es a la persona física, ¿no?, que hizo, a la que hizo, la que maquinó y la que originó todo y la que se prestó para hacer todo esto. Sin embargo, ahí hay una ausencia de un control que la propia empresa no tuvo y por lo tanto puede ser sancionada. Pues entonces ese es precisamente en este ejemplo, a lo mejor un poco burdo el ejemplo, pero el asunto es darle a conocer a las personas cuáles serían los servicios. Y nosotros hemos contemplado que pudiéramos trabajar en 7 servicios que pudiéramos darles a las empresas. El primero de ellos es tener un manual de organización. Si bien es cierto que las pequeñas y medianas empresas no tienen, y generalmente las grandes empresas tienen manuales de organización, las pequeñas y las medianas adolecen. ¿Y qué significa tener un manual de organización? Significa que en caso de que se requiera saber el organigrama del funcionamiento, quién tiene ciertas responsabilidades, pues es el documento donde puede venir, ¿no? Y entonces la idea es que nosotros nos vamos a dirigir al mercado de las pequeñas y medianas empresas, en donde los queremos ayudar precisamente a que tengan control. Una de las causales que dice la ley es que no tengas el adecuado control y que prestes ayuda para que las personas que hayan delinquido pues hayan utilizado a la persona moral precisamente para como vehículo o como vínculo para cometer un ilícito. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que pudieran ayudar a la empresa a no tener un problema? Pues el control, cuando decimos el control, pues para mucha gente le queda demasiado amplio, ¿no? ¿Qué es el control?
Bueno, pues son estos 7 puntos que ya te venía mencionando. El primero, como decía, es el manual de organización. No sé si queda claro lo que sería el manual de organización. Buenas tardes, pues antes que todo agradezco la oportunidad de poder constituir o apoyar para la realización de esa entrevista. Pues me queda bastante claro, o sea, actualmente pues colaboro en el área de cumplimiento de una SOFOM y bueno, efectivamente las personas físicas son las principales que se identifican y las cuales pues tienen el mayor cargo y sanciones para pues en materia de PLD y diagonal FT. En este sentido pues veo una extraordinaria oportunidad en el poder brindar servicios a las medianas empresas y efectivamente pues lo vemos en empresas pequeñas, por ejemplo el punto uno que es el manual, pues que difícilmente un comercio como un restaurante, una tienda o, o no sé, una cremería, pues cuenta con estos procedimientos, simplemente se dan por asentadas las funciones de cada persona, pero no hay un responsable que delimite sus funciones y que pues sin duda está expuesta a participar en estas actividades ilícitas que usted menciona. Así es. Y pues, el control debe ser reforzado además por la manera de actuar de las personas. Pues el código de conducta es básicamente la normativa interna que permite o nos dice qué hacer y qué no hacer para las personas que trabajan dentro de la empresa. Entonces, y eso ayuda a normar el criterio porque muchas veces uno no sabe a qué se refiere, si debe ser lícito, si no debe ser lícito. Y ahí está muy claro, ¿no? O sea, no puedo aceptar un regalo, por ejemplo, en una pequeña empresa de alguien que pretenda llegarse conmigo para que yo sea utilizado para cierto fin, ¿no? Pero muchas veces la gente ni cuenta se da de ello, ¿no? ¿Cuántas veces no ha sucedido que por no tener un código de conducta, pues muchas personas lo que hacen es que aceptan sobornos, por ejemplo? Veámoslo en el caso de una pequeña empresa en donde tiene proveedores. ¿Cuántas de esas pequeñas empresas tú conoces que tengan un código de conducta en donde no puedan contratar a familiares como proveedores? Mm, La verdad, bueno, no conozco una empresa que cuente con ese código. Y bueno, agrego que en algún momento de mi experiencia colaboré en una cremería. Y como bien lo menciona, pues esta cremería era una pequeña empresa que generalmente es familiar. Y efectivamente, pues dentro de la empresa se daba mucho el tema de proveeduría pues diferentes proveedores se veía que tenían ciertas atenciones con los encargados de las sucursales. Eso puede ser un excelente ejemplo de la importancia del código de conducta. Por otro lado, también pues puedo comentar que dentro de esa experiencia laboral, pues a veces se permitían relaciones interpersonales dentro de la empresa, lo cual pues no estaba regulado ni normado. Evidentemente no era lo más deseado y pues no era cómodo, pues considero que para los demás colaboradores. Sin embargo, pues no había un documento que expresara las conductas deseables y simplemente pues se dejaba pasar aunque el ambiente laboral se viera perturbado por las diferencias personales dentro de la relación que en muchas ocasiones se reflejaban en la conducta de los trabajadores. Es correcto. Y bueno, pues sigamos con los servicios. ¿Qué sucedería si una empresa de ese tamaño, una pequeña o mediana empresa, tiene un sistema de control, vigilancia y auditoría? Es decir, suena muy rimbombante o a lo mejor suena muy difícil de tener, ¿no? Porque somos 3 personas en la empresa, pues ¿cómo voy a tener un sistema de control, de vigilancia y de auditoría? Pero es importante cuando tienes operaciones, dependiendo de lo que el giro comercial
en efectivo o utilizas una cuenta para depositar y todo lo que se hizo en el día en esa empresa, pues uno se pregunta, ¿quién tiene control y la vigilancia sobre la cuenta bancaria? ¿No? ¿Quién puede hacer o quién puede dejar de hacer las transferencias o los depósitos? El control significaría que hay una, dos o tres personas que son las que están a cargo y los niveles en donde pueden utilizar la cuenta, ¿no? Sobre todo en este ejemplo que hemos platicado, en donde yo recibo recursos y los puedo canalizar a través de la cuenta, pues para que alguien más, ¿no? Y estoy simplemente sí, prestándome para que a través de la empresa pues puedan ingresar esos recursos, ¿no? Correcto. Pues bueno, sí, efectivamente me sonó un poco más rimbombante que los otros dos puntos. Sin embargo, pues todo se resume en tener pues un modelo adecuado que permita controlar esas cosas. Generalmente en las empresas pequeñas, pues el control de la cuenta la tienen pues los dueños, el dueño de la pequeña empresa. Y bueno, aquí por ejemplo cabe señalar que en muchas de las empresas pues el gran porcentaje de sus operaciones pues son en efectivo, lo cual pues efectivamente con lo nuevo que usted o con lo que ha implementado la ley, la normativa, pues es importante poner atención en cuáles serán los procesos para que pues se puedan efectuar las operaciones con el efectivo, ¿no? Porque creo que o considero que en el efectivo pues es donde se dan el mayor número de casos de lavado de dinero o es la manera de ingresarlo al sistema financiero mexicano. Así es. Y bueno, en la siguiente parte estamos hablando de un sistema de denuncias. Y suena complicado, pero no lo es. Un sistema de denuncias es dentro de la empresa, es quién es el encargado de recibir una denuncia para el caso de que se dé cuenta de que hay algo que está sucediendo mal. Un proveedor que fue contratado recientemente y en lugar de estar entregando lo que dice que debe estar entregando, está entregando otra cosa, ¿no? Y a lo mejor no estamos hablando del descontrol de lo que está entregando, sino que estamos hablando de que está entregando, por decir algo, en la bodega está depositando droga y la persona que se encarga de la bodega pues se dio cuenta porque uh, en, había un locker en donde se guardaba con llave y él no tenía acceso, pero ese día lo dejaron abierto y a la hora que le llamó la curiosidad, le dio curiosidad y vio y abrió el locker y vio que pues, ahí estaban guardando algo que no pertenece a la empresa. Entonces, ¿cómo le hace esas personas para denunciar dentro de la empresa, ¿no? Un ilícito como este, que me fui al extremo, pero también algunas situaciones en donde yo veo que lo que tú mencionabas, ¿no? Oye, Juanito ya está saliendo con Petrita y pues no es que no me guste, sino que yo veo que ahora pues entre los dos están haciendo cosas que antes no se veían, ¿no? Por ejemplo, se están llevando parte de la mercancía, uno y el otro, o el otro llega tarde y le permite que llegue tarde, cuando todos los demás pues, son sancionados porque llegan tarde. Eso es básicamente para lo que serviría un sistema de denuncia. El siguiente punto, estamos hablando de un sistema de capacitación. Si bien es cierto que algunas de las empresas ya tienen sistemas, yo diría más que sistemas, tienen métodos o planes de capacitación, no los llevan a cabo. El asunto es capacitar a las personas en lo que necesitamos que estén capacitadas, al menos en la parte de normativa. ¿Cómo podemos hacer entender a las personas que están cometiendo un ilícito? Pues cuando lo conocen, cuando lo saben. Pero si mientras hay desconocimiento las personas actúan, pues muchas de ellas se escudan en decir es que yo no sabía que era un ilícito o que tenía que cumplir con esta parte de mi trabajo que es parte de cumplir con la ley. Ejemplo, el encargado de, nuevamente regreso, el encargado de traer a los proveedores. Tiene un control sobre los proveedores, tiene un expediente del proveedor, tiene una orden de pedido, ya no se diga un contrato, ¿verdad? Pero tiene un pedido, tiene el INE del proveedor, tiene la dirección, tiene su teléfono, tiene
un comprobante de domicilio, algo que le asegure que ese proveedor pues, es un proveedor totalmente conocido o totalmente confiable, es la palabra que buscaba. Pues no, no, creo que no lo hay, o hay muy pocos en el mercado que se dedican a tener un sistema de capacitación que permita decirle a las personas, ten cuidado en estos puntos. Coincido con ustedes, es muy difícil ver eso. Muchas veces pues los proveedores emiten una nota de remisión comprada en una papelería y pues es el único comprobante. En la mediana o en la pequeña empresa pues generalmente el proveedor se apersona, se presenta y en ocasiones da una muestra de su producto con el objetivo pues de colocarse como un proveedor, pero efectivamente pues nunca o muy pocas veces se identifica y mucho menos pues los datos que usted menciona adicionales pues que realmente no ocurren. En ocasiones nomás conocemos su nombre y nada más y su teléfono para hacerle el pedido y solo eso sin conocimiento de dónde está su empresa o el proceso y pues evidentemente esta empresa al ser nuestra proveedora pues si está cometiendo actividades ilícitas pues nos puede involucrar de manera negativa en estos procesos. Así es. El sexto de los servicios que se pretende realizar es la política de recursos humanos. En las pequeñas empresas insisto mucho en eso, en que hay mucho amiguismo, mucho compadrazgo. Conozco varias empresas pequeñas en donde la persona de recursos humanos se llevó de otras empresas a sus amigos. Y no está mal, ¿no? No está mal porque al final de cuentas a lo mejor pues es las personas en las que más confiamos. Sin embargo, ¿dónde está el filtro que nos diga que esas personas son confiables, ¿no? ¿Qué sucede si alguna de esas personas, por alguna circunstancia fortuita, tiene que una situación muy grave y delinque o toma a la empresa para delinquir o hacer sus actividades ilícitas? Pues ya no está metiendo en un problema, ¿no? Y más al área de recursos humanos porque pues, no corrió los procesos, que a lo mejor ni siquiera tiene procesos, ¿verdad? En donde le aseguren que la persona a la que está contratando es confiable. En nuestra materia, hablo en la SOFOM, hay una palabra que dice ahí la ley, ¿verdad? Las disposiciones, que debemos de tener personas de reconocido prestigio. Y uno dice, y bueno, ¿qué es el prestigio? Pues es lo mismo que sucede acá, quién es confiable y quién es confiable. A lo mejor lo podemos dejar en un criterio muy abierto, pero también lo podemos dejar en algo muy cerrado, donde diga, para mí confiable como empresa es que me presente todos estos documentos esta persona, ¿no? Y que haga estas pruebas y si las pasó, para mí va a ser confiable. Y ya nos metemos en problemas de decir si para mí es confiable, si para otra persona es confiable, si para el de recursos humanos es confiable, porque ahí ya lo dice la política de recursos humanos. Correcto, pues es un punto sumamente interesante porque pues, pues muchas veces la palabra, como usted lo menciona, pues es tan abierta o tan cerrada como el criterio y el contexto de cada persona. Y pues lo único que respalda este criterio es que esté escrito y debidamente pues aprobado y en su caso firmado pues por el director o por el dueño de la empresa. Y con eso pues creo que se estaría solventando pues este punto en el sentido de que bueno, también es muy cierto que las personas o las pequeñas empresas pues difícilmente cuentan con un proceso tan siquiera simple de selección de personal. Lo único e incluso ahí pues adicional y relacionándolo con el punto anterior que menciona, cabría señalar dentro de esta política una identificación del empleado, porque pues en la pequeña empresa generalmente es una solicitud de empleo y pues a lo sumo una identificación oficial y realmente es todo, o sea, no hay una validación, no hay muchas actividades que creo que pues que nos permitan identificar quién está colaborando con nosotros y a quién le damos la confianza de que conozca
o de que conozca las operaciones que se llevan a cabo dentro de la empresa. Así es. Y bueno, se complementa al final de cuentas con estos mecanismos de transparencia. Es decir, en algunas ocasiones las empresas utilizan los medios masivos para publicitarse. Internet ahora ya es muy fácil tener una página web, ya no es complicado, ¿no? Tener a lo mejor anuncios dentro del Facebook o de Instagram y una serie de cosas. El asunto que cuida este punto 7 es esa transparencia. Cuando nuestros clientes accesan a la página, pues obviamente nosotros debemos de tener un aviso de privacidad y de veras cumplir con lo que dice ese aviso de privacidad, ¿no? Que voy a reservar los datos de las personas y que no los voy a compartir y que no voy a hacer una serie de cosas. Y resulta de que no es cierto, ¿no? Cualquiera puede entrar a nuestra base de datos, puede revisar y puede... a eso se refiere básicamente. Cuidar efectivamente que la relación que se debe de tener de transparencia con respecto a la información de los clientes, de nuestro personal y de la propia empresa, como los proveedores, pues que estén guardadas, como se dice en esa política de transparencia. Pero, pues nuevamente recurro a lo que hemos platicado. En muchos de los casos ni siquiera hay una política de ese tipo, ¿no? Y por lo tanto la gente no lo conoce y pues está abierto para que pueda hacer uso o mal uso en algunos casos de esa información. Sin duda alguna es muy común las malas prácticas en el tema de información y pues lo vemos en empresas grandes que pues muy a menudo nos están llamando de compañías telefónicas para querer cambiarnos y pues por de algún modo con algún mecanismo obtienen nuestro teléfono e incluso nuestro nombre y pues eso no debe ocurrir porque en cada página, en cada registro que uno como usuario tiene interés de un servicio, pues deberían o debe existir este aviso y efectivamente que se cumple. Veo que son pues, 7 puntos, 7 servicios que se complementan de manera integral y pues me parece sumamente interesante el proceso. Creo que efectivamente es un proceso un tanto complicado y largo porque pues el mexicano o el pequeño empresario, la empresa familiar no tiene pues, la cultura de capacitarse, no tiene la cultura de seguir procesos y bueno pues creo que aparte de esto pues no tiene a veces ni la cultura de tener un registro de los costos y de los gastos para determinar su balance mensual. Muchas veces pues son procesos donde entra y sale dinero sin un estricto control y que sin duda pues complican la implementación de todos los puntos. Sin embargo, creo que es un proyecto muy interesante y que pues va a haber empresas que de primera instancia pues sí quieren caminar y quieran implementar porque han entendido o vislumbran que estos procesos los van a llevar pues a la mejora y algo muy importante que pareciera que los mexicanos a veces hacemos a un lado, que es la importancia de cumplir con la ley. Más allá de nuestra conveniencia o no, porque generalmente la implementación de cualquier proceso, los frutos o los resultados se ven en el mediano plazo. Sin embargo, pues esto es un tema de que si no cumplo, pues estoy expuesto a que se me sancione e inclusive hasta se me pueda cerrar en mi local. Entonces creo que es hacer conciencia con esas pequeñas empresas del modelo donde están arriesgando mucho por no cumplir con la ley y paralelamente invitarlos o hacerles reflexionar que al cumplir con la ley y al implementar los procesos y los manuales y mecanismos, debe haber un resultado positivo dentro de su organización y por ende dentro pues de sus números, de sus finanzas. Eso es lo que considero. Muy bien. Pues mira, esta política, estos 7 puntos, el servicio general se va a llamar así.
política de integridad, ¿no? Política de integridad. ¿Y cuál es la finalidad? Pues desarrollar estos 7 puntos conjuntamente con las personas, con las pequeñas y medianas empresas, pero se nace de dos servicios primarios. El primero es un diagnóstico para saber el qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace el negocio, ¿no? Y el segundo, inmerso dentro del diagnóstico, es conocer los riesgos. Nosotros que trabajamos en este mundo financiero, pues hemos entendido que los riesgos inherentes que tienen los contratos son muy altos, pero porque a fuerza de muchos años hemos entendido que el riesgo es un factor que debemos cubrir. Pero en los pequeños y medianas empresas el riesgo se conoce, sí se conoce, pero creo que no se ataca. ¿Y a qué me refiero? Un ejemplo de esto. El diagnóstico queda claro. ¿Qué se haría como diagnóstico? Sí, claro. Bueno, entiendo que sería el proceso de visitar el lugar, el establecimiento, la empresa, identificar la actividad principal que realiza y mapear de manera general pues la infraestructura con la que cuenta, tanto humana como tecnológica o dependiendo del giro, conocer los procesos con los que, o el, más bien visualizarlo, su actividad diaria, su actividad común y ver cómo efectúan esas actividades. Con base en ello, pues plantear un modelo donde se puedan incluir los puntos, pero pues es conocer dónde estamos parados y lo que usted dijo, o sea, qué se hace, cuál es el objetivo de la actividad y pues paralelamente a lo mejor en una primera cita es complicado, pero pues empezar a entender sus números, porque por ejemplo ahí incluso podría vislumbrar una segunda área de oportunidad. Hay empresas que realmente están subsistiendo, no tienen utilidades, y no hablemos de utilidades pues sustanciosas, simplemente no hay un punto de equilibrio y muchas veces el dueño o los dueños en su afán o en su ilusión de tener un proyecto, pues están invirtiendo dinero sin unos cimientos sólidos a un punto de equilibrio que difícilmente va a llegar con los mismos modelos. Y ahí pues ligo la opción de ayudarlos o coadyuvar en esa tarea pues de ser honestos, o sea, está fallando esto y no hay manera de que logres esto con esta metodología. Así es. Y bueno, para partir vamos a utilizar la planeación estratégica, es decir, no vamos a hacer un diagnóstico tan grande que nos perdamos, sino lo que vamos a hacer es utilizar la planeación estratégica y el análisis FODA en particular. El, la situación actual, esa es la que nos va a decir dónde estamos parados, pero el FODA, el análisis FODA, sobre todo el saber en dónde está parado, ¿no? Qué oportunidades tiene, qué fortalezas, esas dos son internas, pero las externas, qué factores de fuera, ¿no? Uh-huh. Las amenazas que tiene, y sabremos si de verdad el empresario las ve, porque muchas veces a lo mejor ni siquiera las está viendo, ¿no? Y las debilidades en las que puede incurrir. Con eso rápidamente nos podremos colocar con ese análisis para saber en dónde está ese negocio. Y con ello, pues ahora sí cruzarlo contra, sobre todo las dos últimas, ¿no? Las que vienen del ambiente externo, es decir, un interno y un externo, las amenazas y las debilidades. Esas debilidades le pueden pegar para que tenga un riesgo mayor. Pues no sabemos, porque a lo mejor sí tiene un boquete y eso es lo que tiene que cubrir primeramente, ¿no? Ese riesgo es lo que primero que debe de cubrir. Así es, la metodología pues está en construcción, sin embargo, esos dos servicios son inherentes o son con los que se inicia, porque de poco serviría dejar estos 7 nada más a la empresa y hazlos, pero pues la empresa no conoce en dónde está parado, y esto creo que le serviría primero para conocer dónde está parado y segundo para blindarlo desde el punto de vista legal de lo que debe de cumplir. Correcto, pues
sí, sin duda así es. Muchas veces en la mediana empresa se adquieren algunas certificaciones como las ISO 9000, en donde pues efectivamente corren el proceso y las capacitaciones, pero pues el objetivo se llama obtener un papel y lo cuelgan en un despacho, pero pues realmente los procesos, los manuales, las capacitaciones pues no son implementadas por el personal. Y esto me hace mucha referencia a lo que usted señala en el último punto, o sea, es decir, de nada serviría entregarle un cuaderno engargolado con estos 7 puntos a la empresa si las personas no lo saben implementar. Pero más allá de lo que usted menciona es, podrían tener problemas internos severos que si no subsanan, si no resanan esos problemas o los solucionan, pues de poco o de nada les serviría tener estos 7 puntos que usted señala, porque el problema viene de más abajo como una fuga de capitales, como una o personas que pues que no están desarrollando sus actividades o pérdidas en su totalidad en la empresa. Entonces pues si están perdiendo, lo que usted menciona con un análisis FODA, se podría pues vender el servicio de un primer diagnóstico e incluso pues paralelamente ahí tendría que tener algunas soluciones y llevar de la mano a las personas con los directivos pues para empezar a solucionar y a mitigar esos problemas y con posterioridad pues poder implementar todos esta política de integridad que usted la denomina y que pues sin duda, reitero, se tendría o se debe ver reflejado en las finanzas de la empresa. Efectivamente. Ahora que ya te he presentado estos servicios, ¿tú crees que estos servicios agregan valor a una empresa? Sin duda alguna sí lo creo. Correcto. El precio, el producto ya platicamos, el precio que nosotros estamos considerando no todavía no está evaluado, pero consideramos que para las pequeñas, sobre todo para las pequeñas, las medianas a lo mejor es distinto. No debería ser muy caro, para que sea accesible, pues debe ser hasta en pagos mensuales y se ha pensado que no debería ser un precio mayor a 500 pesos mensuales para que pueda ser comprado por un lado y adquirido por el otro, ¿no? Para que no sientan, si tú le dices a la empresa pequeña, oye, tienes que pagarme 10,000 pesos por este trabajo, pues a lo mejor lo más seguro es que nos diga que no quiere, ¿verdad?, el trabajo. En cambio, si lo prorrateamos en un ingreso fijo mensual, que para la empresa pues, también sería algo interesante, ¿no? Para buenas prácticas sería interesante recibir una renta mensual de sus clientes, porque pues, estamos buscando la manera de tener un punto de equilibrio, no con uno, sino con varios clientes, ¿no? El precio te hace sentido, 500 pesos mensuales, vamos a dejarlo en este momento en ese punto. Mm, Se me hace un precio muy accesible, incluso por debajo de un precio promedio, porque pues considero que estas políticas, esta planeación estratégica, este servicio en lo general, como su nombre lo dice, pues es íntegro, es un producto que incluye todo un proceso, son, son, son consultorías y asesorías que generalmente pues son un costo elevado y que generalmente pues no entiendo que al usted plantear un modelo de negocio donde sea un esquema mensual, pues veo o vislumbro, no sé si lo entiendo bien, un acompañamiento con la empresa. Es decir, te implemento, te redacto y te entrego tus puntos que acordemos y te llevo de la mano pues para que esto no quede en el cajón, sino que por medio de capacitaciones y demás acciones pues se pueda o sea, tú veas esos 500 pesos reflejados y así lo entiendo, no sé si es correcto y pues concretamente el precio se me hace muy accesible y que sin duda cualquier pequeña empresa o negocio como una cremería, una zapatería, un restaurante, una fonda, eh, considero que no le afectaría versus el beneficio que pudiera tener. Es, y es correcta tu apreciación, sí va a haber un acompañamiento. De hecho,
La idea no es tener un cliente por única vez. El precio que estamos mencionando ahí pues es un precio introductorio que tal vez más adelante se actualice, pero tampoco queremos caer en el caso que generalmente hacen las empresas, algo con un precio y luego te lo incremento. No, yo creo que habría que verlo. Pero ¿por qué tiene su justificación en algo muy sencillo? Es que la ley no es estática, la ley es dinámica. Y como ya dijimos que vamos a hacer un barrido de las leyes que le aplican a ese negocio en particular, pues hay que estar actualizando y hay que estarle mandando mensajes de cuando haya alguna variación, cuando haya algún cambio y obviamente le va a afectar. En ese sentido se está pensando en la posibilidad de dos cosas. Uno, de tener una página web. Esa es, digamos que, un producto que sí se va a realizar, pero el otro no sabemos si solo la página web y a través de la página web es donde se daría la información al negocio. Y la otra segunda posibilidad es tener una aplicación en donde este negocio accese única y exclusivamente y pues obviamente van a estar precargados todos sus datos y él va a saber con un golpe de vista qué está sucediendo. Y obviamente pues no lo va a estar a lo mejor viendo diario, pero sí que le avise cuando haya modificaciones y cambios que deba de implementar. Correcto, pues creo que es un modelo muy interesante que va adicionando nuevas tecnologías y pues que sin duda facilitan, o sea, la integralidad de este servicio pues es facilitar la vida del usuario y darle la certeza que está realizando su actividad de manera correcta y en aras de mejora y de crecer. Pues sin duda se me hace muy atractiva la idea de la aplicación. Creo que en una primera etapa o mi comentario sería pues a lo mejor hacerlo pues de manera un poco rústica por medio de un correo, por medio de aplicaciones como de mensajería, porque pues la implementación o el montaje de toda una infraestructura en una aplicación pues creo que en un momento resulta costosa y que pues creo que el objetivo sería levantar el negocio con que muchos usuarios favorezcan el servicio, lo requieran. Y pues posteriormente vislumbrar el segundo modelo. Ese sería mi comentario respecto al punto que me comparte. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Fernando, tu tiempo. Ya para concluir, ¿me podrías regalar tu nombre completo para que quede grabado? Claro, pues es un gusto poder colaborar y ayudar. Mi nombre completo es Fernando Melo Sosa y pues muchas gracias.